Hola a todos, me alegra muchísimo poder participar en este congreso y compartir con ustedes esta investigación que realizamos en Paraguay. Mi nombre es Javier Valencia y el trabajo se titula La realidad de nutrición infantil en Limpio Paraguay. El orden que voy a llevar es el que tiene en pantalla y en 2024 participé en un proyecto de cooperación sanitaria internacional en Limpio Paraguay junto con la misión de Oniana y se llevó a cabo una evaluación nutricional infantil en un entorno empobrecido donde según organizaciones como la OMS y UNICEF un porcentaje de los niños presenta desnutrición. El objetivo general de esta investigación fue analizar el estado nutricional de la población infanto-juvenil en Limpio, Paraguay. Identificamos el patrón alimentario de los participantes, analizamos todos los datos clínicos de la población a estudio, evaluamos el estado nutricional mediante el análisis de la composición corporal y se determinó las cifras de glucemia digital, de hematocrito, hemoglobina y lo relacionamos con el IMC. El estudio es observacional, es descriptivo, transversal y de carácter exploratorio y se recogieron variables sociodemográficas, clínicas, antropométricas y alimentarias. Además se incluyó a niños y adolescentes entre 6 a 16 años inscritos en el grupo de catequesis de la misión de Oniana de Limpio Paraguay y se excluyeron a aquellos adolescentes con una discapacidad física e intelectual y a aquellos que no se encontraban en el centro en el día de la recolección de los datos. Todo el tamaño muestral lo calculamos con un nivel de confianza del 95% y con un margen de error del 10% y de todos los niños inscritos en la catequesis. Finalmente participaron 90 niños. Además se usaron términos DEX con una serie de operadores booleanos AND y OR. El estudio se aprobó por el Comité de Ética de la UCV y contó con un consentimiento informado. Cumple con la Declaración de Helsinki y la Ley Orgánica del 3 de 2018. Los datos fueron recogidos entre julio y agosto de 2024 en una hoja Excel y fue exportado posteriormente al SPSS. Se analizaron con procedimientos estadísticos, descriptivos y analíticos. El rango de edad de los participantes fue entre 6 y 16 años, siendo la edad media de los participantes de 9,8. A medida que los cursos avanzaban, la edad promedio de los niños aumenta, lo que sugiere repeticiones o un inicio escolar tardío. El número de niños se mantiene estable, sin embargo hay más niñas, posiblemente debido a ese abandono escolar de los varones por presiones socioculturales, como la necesidad de incorporarse al trabajo desde edades más tempranas. Además, observamos un bajo porcentaje de frutas con tan solo un 2,5%, lo que afectó negativamente a la función cognitiva de los niños, como dice el estudio de Martínez García y colaboradores. En cuanto a la deficiencia de lácteos, fue muy significativa y es muy importante para la mineralización ósea, aumentando el riesgo de fracturas y osteoporosis, según afirma el estudio de García, Pérez y colaboradores. En cuanto nos llamó la atención ese exceso de alimentos ultraprocesados y de azúcares añadidos que están asociados a un mayor riesgo de obesidad y enfermedades metabólicas, como, como dice Vidas Smith y colaboradores. Además, el bajo consumo tanto de agua como de la alta ingesta de bebidas azucaradas elevan el riesgo de resistencia a la insulina y obesidad, como el estudio de Ramírez Vélez y colaboradores. Finalmente, el consumo insuficiente de vegetales compromete esa ingesta, ese déficit micronutricional, como afirma Termes y colaboradores. Además, nos llamó la atención ese gran porcentaje de caries, sobre todo en molares y premolares, y fueron muy comunes la maloclusión y la gingivitis, probablemente por esa mala higiene oral y una dieta poco saludable, y coincide con lo que señala el estudio de Doncel y colaboradores. En los signos clínicos de desnutrición observamos tanto uñas quebradizas, piel macerada y un cabello débil, eh, indicando una mala hidratación y una falta de nutrientes, como dice Rodríguez, Palma y colaboradores. En cuanto, bueno, como podéis observar en esta diapositiva, se muestra que la presión arterial aumenta con la edad, pero se mantiene en rangos normales. Sin embargo, no existe una relación significativa entre el IMC y la presión arterial, aunque sí que es realmente importante realizar un seguimiento en el sobrepeso infantil. Hay que vigilarlo, ya que puede favorecer a la hipertensión en el futuro, como dice el estudio de Aguilar y colaboradores. Además,
la mayoría de los niños tuvieron una frecuencia cardíaca y una saturación de oxígeno dentro del rango de rangos normales. Sin embargo, algunos presentaron taquicardia leve, probablemente por esa ansiedad, y saturaciones un poco bajas, pero sin ningún riesgo clínico. Nuestros hallazgos concuerdan con Cuestas y colaboradores, quienes también señalan que las niñas presentan mayor peso, mayor talla, mayor masa grasa, incluso circunferencia de cadera, probablemente por un estirón de crecimiento a unas edades más tempranas, factores hormonales y menor actividad física. Y esto subraya la importancia de tener en cuenta el sexo a la hora de valorar la composición corporal. En cuanto, como podéis observar en la diapositiva, se muestra cómo el IMC aumenta con la edad y refleja una relación directa. Se observa tanto una desnutrición como sobrepeso. Además, según la clasificación usada, la OMS detecta más desnutrición a diferencia de la clasificación de la UETF, que existe más riesgo de obesidad. Además, se midieron los parámetros sanguíneos como la hemoglobina, el hematocrito y la glucosa. Algunos niños tenían anemia leve, sobre todo con bajo peso, aunque también se observaron en casos de obesidad, lo que sugiere pues, falta de hierro y de vitamina B12, como dice el estudio de Segarra y colaboradores. Muchos tenían el hematocrito bajo, los niños con obesidad fueron los más afectados, lo que está relacionado con inflamación crónica, como dice Dávila y todo su equipo. En cuanto a la glucosa, fue normal, estuvieron en rangos totalmente normales, pero existió casos de prediabetes. Sin embargo, no existe una relación clara entre la glucosa. Paso a leer las conclusiones y el patrón dietético se caracterizó por un desequilibrio macronutricional, con un exceso tanto de hidratos de carbono refinados como azúcares, deficiencias micronutricionales y un consumo elevado de alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas. En cuanto a la desnutrición, se asocia tanto con alteraciones clínicas en los niños estudiados como anemia, piel macerada, cabello débil y uñas quebradizas. La incidencia de caries reflejó el impacto de una dieta desequilibrada rica en azúcares. En cuanto a la composición corporal, según la clasificación de la IOTF, revela más casos de obesidad que desnutrición, a diferencia de la clasificación de la OMS, que más de la mitad de la población estudiada se encuentra en situación de desnutrición. Las niñas presentan mayor masa grasa, IMC de circunferencia de cadera que los niños, reflejando patrones de desarrollo diferentes. Se observó que la presencia de anemia manifestada por niveles disminuidos de hematocrito y hemoglobina coexistió tanto en individuos con desnutrición como en aquellos con obesidad, lo que sugiere la existencia de una malnutrición dual. En la población obesa, la disminución del hematocrito podría estar asociada a procesos inflamatorios crónicos y no se estableció una correlación significativa entre la glucemia y el IMC. Aquí os dejo el QR para poder observar, podéis ver aquí toda la bibliografía. Y muchísimas gracias por vuestra atención. Ha sido un placer compartir esta investigación con ustedes y si tenéis alguna pregunta, algún comentario, podéis dejarlo en el chat y con gusto lo respondo.